Gracias por estar aquí presentes. Estamos esperando a una de las panelistas, pero quizás llegue en un ratito. En esta ocasión nos encontramos en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, con grandes referentes y militantes. Adriana Carrasco, Norma Castillo, María Belén Bogado, María Belén Pires Diz, Estefanía Visioli, Mailén García y Micaela Josid. Agradecemos a la compañera Gabriela Baluzzi, que nos hará la interpretación de lengua de señas. Les pedimos por favor que silencien sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Ahora sí, les dejo con nuestra moderadora y panelista Micaela Josid, lesbiana, trabajadora estatala, militante feminista, trabajadora social, magíster en políticas de género con perspectiva LGBT y más, y por lo que me contaron, una gran actriz. ¿Escuchas sin micrófono? ¿O lo tengo que usar? Sí, lo tenés que usar. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Emma. Gracias, Ro, por la invitación. Para mí fue toda una sorpresa la presentación que me hicieron recién. Estoy un poco nerviosa porque no acostumbramos a habitar estos espacios y ante tanta belleza y deslumbre, la verdad es que amerita que lo digamos, que lo reconozcamos, porque no es para nosotras, las lesbianas y nosotres, lesbianes, un espacio común, un espacio en el que tengamos discusiones, que habitemos, que transitemos con visibilidad. Hoy es 7 de marzo del 2023. ¿Alguien sabe por qué es 7 de marzo? ¿Por qué hoy nos estamos reuniendo acá a hablar del Día de la Visibilidad Lésbica? Acá el compañero dice por la muerte de una chica lesbiana. Y ahí sí es muy importante recordar que el 7 de marzo del 2010, la Pepa Gaitán, Natalia Pepa Gaitán, fue asesinada por el padrastro de su novia en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Hoy hace 13 años que en Argentina se conmemora, se visibiliza y se lucha cada 7 de marzo por el Día de la Visibilidad Lésbica. Trajimos junto con algunas compañeras de militancia una historieta que queremos compartirla para que la vayan pasando, la vayan viendo, que es una historieta que hicieron otras compañeras lesbianas, feministas, sobre el asesinato de la Pepa Gaitán. No es menor mencionar que el asesinato de la Pepa fue en el año 2010 y meses después, un dato no menor es que la Pepa tenía 27 años el día de su asesinato. Le disparó el padrastro de su novia el 6 de marzo y horas después muere el 7 de marzo. Por eso el 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica. Esta historieta cuenta un poco cómo fue ese fusilamiento. Cuenta también que para la justicia argentina no fue un crimen de violencia por motivos de género, sino que eso fue producto de la sociedad, de los movimientos sociales, de las feministas y transfeministas y por supuesto de todas las lesbianas y de la madre de la Pepa, que lucharon para que hoy sea reconocido esto como un crimen de odio y sea un lesbicidio. Así que bueno, la compartimos, esto se hizo el 7 de marzo del año 2015, es muy interesante porque es parte de las herramientas que fuimos construyendo las lesbianas para que hoy sea un día de visibilidad y de lucha, y por sobre todo de amor y de transformación. Así que bueno, la vamos pasando y después vamos a retomar. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque vinieron a escuchar a nuestras panelistas, así que voy a arrancar a presentar. Una sola cosa, es que meses después del asesinato de la Pepa se empieza a discutir en Argentina la ley de matrimonio igualitario ese mismo año. Bueno,
Tenemos un video para ver de una de las compañeras que hoy no está presente acá por cuestiones físicas. Es María Belén Bogado, es diplomática, embajadora argentina en Nueva Zelanda, es mujer. Hola, soy María Belén Bogado. Actualmente presto funciones como embajadora de la República Argentina en Nueva Zelanda. Es para mí un honor y un placer tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes algunas reflexiones en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica. Lamentablemente, en todo el mundo siguen prevaleciendo estereotipos discriminatorios, normas culturales y actitudes que normalizan y trivializan la violencia contra las mujeres, las niñas y las diversidades. Las mujeres lesbianas conformamos un grupo que sufre una doble discriminación. Por un lado, por nuestro género y por el otro, por el estigma al que está asociado nuestra orientación sexual. En diversas partes del mundo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica desde el año 2008 como un llamado hacia la construcción de sociedades más inclusivas en todas las regiones, promoviendo la protección de los derechos humanos sin discriminación. Todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación o estigmatización por ninguna característica. Las leyes internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los estados a fin de garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, puedan gozar de estos derechos. Los derechos humanos, como todos sabemos, son universales. No pueden invocarse prácticas y creencias culturales, religiosas, morales, ni actitudes sociales para justificar violaciones de derechos humanos contra ningún colectivo o persona. Como diplomática mujer, lesbiana visible, activista, esposa de Maru y mamá de Fermín y Rafaela, creo que no debemos desaprovechar ninguna oportunidad para alzar nuestra voz, para que se nos oiga y se nos vea. Una sociedad que respeta la diversidad es más abierta e inclusiva y constituye un mejor espacio para todos, no solo para la comunidad LGBTIQA+. Todos somos parte de esa diversidad, tenemos los mismos derechos y es importante asegurar la equidad no solo en la vida personal y familiar, sino también en el ámbito laboral y social. Y la Cancillería representa justamente una parte de ese diverso tejido social que conforma nuestra Argentina. Y es un ámbito donde venimos trabajando para promover medidas tendientes al respeto de esa diversidad en nuestro espacio laboral. Y para que, dado que una gran parte de nosotros cumplimos tareas fronteras afuera, se tengan en cuenta las necesidades específicas del colectivo y de nuestras familias en el exterior. Mucho se ha conseguido en los últimos años. Se ha trabajado y seguimos trabajando para la construcción de un país en el que nos podamos expresar y vivir con libertad, en el que se respete y garantice la identidad de género, la orientación sexual y en el que se asegure que las personas lesbianas y de todo el colectivo LGTBIQA+, puedan gozar de derechos fundamentales que aseguren la equidad. ¿Por qué entonces es tan necesario seguir visibilizando estas cuestiones? Somos conscientes que aún mucha gente en la Argentina es víctima de homofobia y sufre discriminación, bullying, acoso, rechazo de su familia, de su círculo social y tienen miedo de poder vivir libremente y de mostrarse tal cual es. Hay todavía actos ocasionales de violencia en lugares públicos de personas que sienten erradamente que tienen el derecho de exigirles a otras personas que no se expresen tal cual son o no demuestren gestos de afecto en lugares públicos. Hay todavía hoy muchas personas, incluso algunos referentes sociales y políticos con influencia mediática, que se expresan en contra de los derechos de las personas como nosotras. Además, es preciso recordar que la discriminación no necesariamente viene de la mano de la violencia. En muchos casos puede ser mucho más sutil y ser expresada con gestos, comentarios, decisiones o actitudes de distinto tipo. De ahí la importancia de la visibilización. Siempre digo que hay que hacer visible eso que está velado para luego poder tener la libertad de hacerlo visible o no, que siempre sea una opción personal. Cuando me piden comentar sobre estos temas, siempre me viene a la mente la misma publicidad que vi hace muchos años en Portugal. La escena transcurre en un parque en otoño,
donde se siente que el clima se está refrescando. Y en primer plano están tejiendo dos señoras mayores típicamente portuguesas. Y pasan, al lado de ellas, dos chicos dándose besos en musculosa. Las señoras se miran con cara de desaprobación y una le dice a la otra: ¿a vos te parece, con este frío, tan desabrigados? Necesitaremos de esta visibilidad y este activismo hasta que justamente esa diferencia, que solo es una diferencia, que a algunos les parece reprobable, se haga invisible. Y cuando veamos a dos personas del mismo sexo expresar su amor en público, provoque en señoras conservadoras esa reacción. Con lo mucho que hemos avanzado, eso parece aún lejano, pero es increíble todo lo recorrido, y eso también es motivo de orgullo en un día como hoy. Si alguien me hubiera dicho, cuando ingresé a la carrera, hace ya ahora más de 20 años, que hoy sería una jefa de misión, casada con una mujer y que estaría trasladada en el exterior junto a ella y mis hijos, ejerciendo mi profesión con libertad y viviendo mi vida en plenitud, no lo hubiera creído. Ingresé en una cancillería aún muy decimonónica y patriarcal. Mis primeros años estuve en el armario y en nuestro primer traslado, junto a quien hoy es mi esposa, tuvimos que resolver todas las cuestiones administrativas y legales, que son muchas, para salir al exterior de forma totalmente personal y sin ningún apoyo institucional. Hoy, con orgullo, y luego de la promulgación de diversas leyes que protegen nuestros derechos, solo por citar algunas, como la del matrimonio igualitario, la de identidad de género, la de fertilización asistida, el nuevo Código Civil y otras tantas leyes, y junto al acompañamiento institucional a través de las distintas áreas de la Cancillería que trabajan estos temas, podemos decir que hemos avanzado y mucho. También quiero resaltar la importancia de visibilizarnos por una razón tan sencilla como poderosa. No se puede ser lo que no se puede ver. O como me gusta decir a mí en clave más positiva, solo se puede ser lo que se puede ver. Reconociendo el camino de tantos que nos precedieron, hoy sentimos la responsabilidad por las generaciones que nos seguirán. Por ellas también tenemos que visibilizar para que nadie sienta que no puede algo por el simple hecho de amar de una forma o ser de una determinada manera. Celebremos los logros y el camino recorrido para continuar contribuyendo a que los grandes cambios en la legislación de los últimos años se consoliden y produzcan una verdadera transformación cultural que redunde en beneficio de todos, porque una sociedad que asegura los derechos de las minorías es una mejor sociedad para todos. Para despedirme, les quiero compartir un poema de Audre Lorde, una escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles que siempre me acompaña, y se titula ¿Quién dijo que era fácil? Y dice así: ¿quién dijo que era fácil? Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en Nedix, las mujeres se juntan antes de marchar. Hablan sobre las chicas problemáticas que contratan para ser libres. Un empleado casi blanco ignora a un hermano que espera para atenderlas primero. Y las damas no se dan cuenta y rechazan los pequeños placeres de su esclavitud. Pero yo, que estoy limitada por mi espejo, como por mi cama, veo la causa en el color, como también en el sexo. Y me siento acá, preguntándome, ¿cuál de mis yoes sobrevivirá a todas estas liberaciones? Les mando un abrazo desde Wellington. Muchísimas gracias por compartir este momento conmigo. Perfecto. Su experiencia es hoy como embajadora en Nueva Zelanda, pero también, y como militante territorial y como militante política, hablar de lo territorial es siempre, y hablar de lo situado es parte de nuestras estrategias históricas también de poder visibilizarnos. Y si bien este no es el momento de preguntas y hay un montón de cuestiones a seguir protocolares para que no me reten, estaría buenísimo que se vayan quienes trabajan acá. ¿Quiénes trabajan acá? Levanten la mano. Bueno, tenemos para hacer dulce de leche. Estaría bueno que si hay compañeras, compañeros
que sean parte de la diversidad y que quisieran contar, no sus experiencias personales, pero sí sus experiencias políticas, ¿no? De sujetos visibles adentro de un organismo y adentro, que por más esto, ¿no? El otro día lo hablábamos con Ro, que Cancillería sea tan bonito y que parece que no fuese del Estado, porque no estamos acostumbradas a que el Estado fuese esto. Estructuralmente, ediliciamente, todo lo que está acá adentro es parte también de nuestras construcciones políticas y cotidianas en la Argentina. Entonces, nada, trajo un montón de material, Belén, para poder pensar no solo la orientación sexual, empecemos a hablar de identidades también, ¿no? Cómo transitamos las identidades LGBTI+, adentro de Cancillería y adentro de todo el Estado Nacional. No es menor hoy en día tener un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, eso también es una conquista de los movimientos feministas y transfeministas. No es menor que hoy tengamos ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, documento no binario. Digo, tenemos un amplio marco normativo de derechos que también está bueno saber cómo los atravesamos quienes trabajamos adentro del Estado y transitamos estos espacios que garantizan derechos a su vez para otras personas. Pero bueno, vamos a aprovechar un poco a las panelistas que están hoy acá presentes y después retomamos a María Belén. Vamos a presentar a Norma Castillo, referenta lesbiana, militante por los derechos humanos, referente de la comunidad LGBTI+, en el 2010, antes de la ley de matrimonio igualitario. Ella y su compañera Cachita fueron el primer matrimonio entre mujeres en Argentina. Así que bueno, Normi, les comparto, más o menos 10 minutos van a tener cada una para charlar. Mírenme, así yo les hago así. Y nada, un poco la idea es poder contar los recorridos en los diferentes ámbitos. Después cada una quizás se puede presentar un poco más en profundidad lo que quiera contar de los ámbitos que habite. Pero la idea también es contar un poco sobre los recorridos y cómo las lesbianas transitamos los espacios del Estado y cómo transitamos situaciones de discriminación, pero también de visibilidad. Un fuerte aplauso para... Muchas gracias. Yo vengo de lo oscuro total. Nací en el año 42 y estuve durante 35 años de mi vida viviendo una farsa, viviendo imposiciones, viviendo cosas que yo creía que eran mías. Yo me iba a ver las películas de Rock Carlson y no, era Doris Day quien quería ver. Pero no lo sabía, sinceramente no tenía idea. No existía para mí un mundo donde había gente luchando por sus derechos sexuales. Yo pensé que yo era heterosexual y que así nací y así vivía. No contaba con el poder de la palabra, pero la palabra que tiene miles de años de estar instalada y de pasar de generación en generación hasta hacernos creer que somos nosotros los que pensamos eso. Yo creía que era heterosexual, solo que hubo una rebeldía. Me tocó la época de la liberación sexual de los años 60 y entonces me rebelé primero contra la opresión sexual a la mujer. La mujer estaba completamente prohibida pasearse por los jardines del placer. No, tenía que ser madre abnegada y resignada a ser muy decente y muy pura y muy casta. Ese fue el primer rechazo mío, porque yo sentía, entonces tenía que obligadamente decirme que yo era pecadora, que yo me portaba mal, que yo era todo lo feo, porque sentía cosas. Por suerte, después que termina la guerra, hubo una etapa
en que cuando Stalin, Churchill y Roosevelt se sentaron a repartirse el botín de guerra, hubo una explosión de conocimientos en el mundo, tanto en lo científico como en el conocimiento de los desarrollos culturales, y hubo una cosa así como que una explosión de progreso. Pero en ese ámbito yo seguí con la orden de ser heterosexual, que yo creía que era así, que me enamoraba, que esto, pero, siempre el pero estaba ahí. No quería ser desposeída de sexo, no quería que yo tenía que ser solamente casta y pura y amamantar y criar hijos. Y eso no sé de dónde lo saqué. Seguramente antepasadas mías, fui heredando, porque yo tenía 10 años cuando le dije a mi mamá, mi hermana tenía unos meses, me estaba cambiando, y yo vine y le dije a mi vieja, si vos querés ser abuela, vas a tener que esperar que ella tenga hijos porque yo no voy a tener. ¿De dónde lo saqué? No sé. Pero que fue así, siempre revelándome que cuando me estaban catequizando para la comunión, vine y le dije a mi mamá, mami, me acaban de decir que una cosa que no entiendo, quiero que me expliques cómo es posible que 3 personas distintas sean una sola. Mi mamá me dice, eso no se pregunta, eso se cree. Y yo con mis 7 años les dije, claro, entonces yo soy una tonta que tiene que creer algo que no entiende. Y así fui caminando hasta la adolescencia, pero entrando por el aro de lo correcto, de ser heterosexual y de ser una chica decente, de ser una chica que se comporta no como una enferma, porque en aquellos años 40, 50, las mujeres que se excitaban mucho sexualmente eran enfermas. Sufrían una enfermedad que las hacía cometer cosas horribles como querer tener acto sexual. Y así pasaron décadas hasta que llega la liberación científica. Yo entré a la facultad en la época en que se empezó a comprobar que la teoría de Darwin era aceptable. Hasta el día de hoy sigue siendo aceptable, pero porque no es completa, pero se aceptó. Se aceptó que las mujeres podíamos ir y venir y trabajar y bailar y hacer todas esas cosas sexuales. Y ahí desperté yo en mi adolescencia con la liberación sexual. Eso de que obligadamente tenía que ser propiedad de un hombre y que esa propiedad nunca tenía que haber sido tocada por ningún otro hombre, me tocó pelear a mí. Me tocaron las peleas todas. Pero la liberación sexual de los años 60 fue mundial, fue una explosión. Y también de conocimiento. En esa época, los años 60, yo cursé geología, y ahí nos enteramos que África y América del Sur estaban unidas, y por eso había camellos en África y guanacos acá, y por eso había avestruces en África y ñanduces acá. Recién ahí se empezó a aceptar que el mundo no fue siempre igual, que hubieron otras civilizaciones, pero que no se investigó mucho. Recién ahora, están tratando de averiguar por qué la biblioteca de Alejandría fue quemada, pero rescataron algunos conocimientos, y ya Demócrito sabía cuántos kilómetros tenía el diámetro terrestre.
No fue que tuvieron que esperar que dieran la vuelta al mundo para descubrir que la Tierra era redonda y que no era plana y que los que giraban alrededor nuestro, nosotros no éramos el centro del universo. Todo eso lo fui pasando y se me fue quedando a un costado la sexualidad verdadera mía. Era una cosa que fui bastante libre, digamos, en el deporte, en el colegio. Pasamos una temporada de años muy productivos en la escuela secundaria con unos promedios buenísimos, que yo me recibí en el año 59. 50 años después, cuando fuimos a festejar los 50 años, nos dieron un diploma porque nos dijeron, yo pregunté por qué el diploma, porque el promedio del año 59 no ha sido superado. Estoy hablando de Goya, provincia de Corrientes. En esos 5 años de escuela secundaria y de lucha por las liberaciones, nosotros en tercer año de la secundaria tomamos el colegio por la laica y la libre. No creo que haya acá alguno que se acuerde de la lucha de la laica y la libre. Pero ahí nos metimos en la pelea. Y ahí seguimos hasta que yo, con mi disco puesto, seguía pensando que era heterosexual. Y cuando me meto en la política y me tuve que ir de acá, estuve 23 años en el Caribe. Me tomé 23 años de vacaciones en el Caribe. Estuve en la costa colombiana, que agradezco muchísimo porque fue una época muy hermosa, y donde allá también se empezaba a luchar por los derechos. La cuestión es que cuando regreso, ya yo había descubierto mi personalidad en menos de lo que canta un gallo, como se decían antes. Digo, en menos de un segundo electrónico. Me iba de Argentina huyendo en el año 78. Y yo antes de irme estuve con carpeta médica como si fuera accidente, porque me soltaron y me enyesaron y me dieron un mes de licencia donde trabajaba. Y vino a vivir al lado mío una vecina con su hijito. Y ella me empezó a decir, pero a vos te gustan demasiado los hombres y eso es sospechoso. Yo decía, pero vos estás loca, ¿qué te pasa? Yo le decía, ¿cómo no voy a saber yo lo que quiero? Le decía. Yo estaba convencida de que lo que sentía y lo que hacía era mío. No, era una imposición muy bien introducida por medio de la palabra. En un congreso de mujeres que hubo en Colombia, un congreso mundial, una chica siria dijo, a nosotras nos cortan el clítoris, pero a ustedes las castran por acá. Por suerte, tanto hombres como mujeres, chicas como chicos, muchachas y muchachos, fuimos despertando y fuimos juntándonos en la lucha, no solamente política, sino en la sexual. Cuando regresamos de Colombia, porque yo descubrí que era torta cuando estaba por subirme al tren y estaba con mi marido adentro, gritando los gritos porque ya el tren iba a salir. Y yo me estaba despidiendo de esta mujer que me decía que me tenía así ya, yo me enojaba cuando decía que yo ocultaba algo, que no sé qué. Y cuando se fue a despedir de mí, me abrazó y me dijo, vos me querés a mí. Y en ese momento, si hubiera podido haber un reloj electrónico, un segundo se me llenó la cabeza de luz. No vi nada más a mi alrededor. Lo único que veía era luz y un deseo enorme de enamorarme de una mujer. Me salí con los gritos, ya el tren estaba por arrancar. Yo, antes de que Teresa me abrace, era heterosexual convencida. Después que me dijo eso, ya era torta completa. No, era horrible. Ahora me río yo, pero fue una cosa que, por suerte, aprovechando que me iba, lloré de aquí hasta Tucumán, más o menos. Y por el camino
me quise matar. Muchos sufrimientos porque estaba casada, como yo siempre fui rebelde, que no quería que me manden, estaba casada con un tipo que jamás se le ocurrió tomar sus derechos de hombre que manda. Y estábamos bien, yo me sentía bien. Lo que no sabía era que se me iba a destapar la olla tan violentamente. Así que cuando llegamos en el camino a Perú, estábamos por la carretera panamericana. En aquel tiempo los buses no tenían baño, entonces paraban cada tanto. Y me paré yo a la orilla de la carretera y allá abajo estaba el Océano Pacífico. Y me quise tirar, porque yo me vi mal, me sentí mal, horrible. No sé por qué, pero seguí. Y cuando llego a Colombia, ahí estaba Cachita. Y pasaron casi 3 años que estuvimos de amigas. Y nos fuimos enamorando, pese a quien pese, y que le pese al mundo y que le pese a las leyes. No fue que dijimos, vamos a hacer un acto horrible para que sufran todos a nuestro alrededor. No era eso, pero fue. Hasta que ella también me hizo una señal. Y después de eso tuvimos que pelear contra el resto del mundo. Cuando yo me quise separar no pude porque, bueno, son razones aparte, pero él necesitaba a alguien que lo ayude. No era yo la que tenía que ayudarla, tenía que ser otra mujer, otra persona, pero uno no sabe, actúa mal por no saber, no es porque uno quiere hacer el daño. Así que yo seguí casada hasta que él murió. Cachita y Pablo, su marido, se separaron de buena manera y yo creo que los dos quedaron muy bien en su posición, porque el marido de ella, cuando quiso estudiar Bellas Artes, cuando fue bachiller y venía a estudiar todos a Colombia para Argentina, le dijo al padre que quería estudiar Bellas Artes y el padre le dijo, yo no te voy a pagar esa carrera para maricas. Entonces lo puso a estudiar arquitectura, nunca pudo. Se separan y él nunca más se juntó con ninguna mujer. Nunca hablamos, pero creo que estuvo bien eso. Y nosotros a partir de allí, cuando fuimos libres de vivir juntas, ya teníamos unos cuantos años de ser pareja y de que la gente jamás nos rechazó. Ella tenía su cerrajería en el mercado, yo trabajaba profesora en un colegio y después trabajé en la Casa de la Cultura del pueblo donde vivíamos durante 18 años, hasta que nos vinimos, estuve allí. Nunca, jamás un rechazo. Al contrario, hicimos, gracias a cosas que no puedo contar, Colombia hizo un muy buen aprovechamiento de ciertos dineros y se hizo un florecimiento de la cultura general en todo el país. Y allí, en esas etapas de unos 15, 20, 18 años que estuve en la Casa de la Cultura del Pueblo. Y después, cuando se agrandó mucho, fueron 15 años de mucha cultura y mucho descubrimiento arqueológico y mucha cosa buena en la música, en el teatro, en Colombia. Me tocó vivir y nunca un rechazo. Cuando vinimos, mi mamá nunca me habló, mi papá tampoco, y mis parientes tampoco. Todos se hicieron lo que no pasó nada. Cachita estaba conmigo, pero bueno, ella tenía a su hijo que también estaba acá en Buenos Aires. Y ahí nos metimos nosotros. Yo ya había hablado en un viaje que había hecho cuando mi papá murió, ya había hablado con la comunidad gay que ya estaba en la lucha. Y cuando llegamos nos metimos
fuimos a nuestra primer marcha del orgullo en el 2004, ella y yo solas, hubieran visto ustedes la cara de los chicos cuando nos veían a las dos viejas marchando abrazadas entre todos ellos. Nos preguntaban, nos abrazaban. Fue una cosa muy buena, y ahí nos metimos con las organizaciones en la lucha por el matrimonio igualitario. Y creo que el primer matrimonio igualitario que hubo, que fue el de Alex y José María, Macri, con perdón, no quiso dar la orden porque dijo que éramos unos enfermos. Bueno, yo perdónenme lo que le voy a decir, pero yo dije, si nosotros somos enfermos, le está grave de muerte. Pero hagan de cuenta que no oyeron nada. La cuestión es que se fueron a casar a Río Gallegos. El segundo matrimonio fue el de Damián y Jorge. Y bueno, le querían impedir, le querían poner cautelar los abogados católicos. Y ahí empezaron a averiguar que esa prohibición de que el matrimonio igualitario no podía ser entre dos personas del mismo sexo, resulta que era apócrifa, que era falsa, que la habían hecho sin derecho, sin cuestionar, sin votar, sin revisar nada. Fueron y le agregaron al artículo 40 del Código Civil, le agregaron por fuera, por detrás, que tenía que ser entre un hombre y una mujer. Porque con los 2000 años que teníamos de estar, a nadie se le ocurrió cuando hicieron la Constitución argentina que el matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer, porque no ocurría. Bueno, basándose en eso, los jueces empezaron a dar las órdenes de los 9 casamientos que hubo antes de la ley. El primero de mujeres, yo hasta el día de hoy la felicito a los chicos porque fue una jugada muy buena, muy buena. El primer matrimonio igualitario fue Cachita y yo. Me duele mucho recordar porque me es muy difícil vivir sin ella, pero este es mi trabajo, llegar a las conciencias, despertar pensamientos y ver cuál es la realidad de lo justo. Cuando nos pusieron a nosotras, los chicos de 100% querían dar la noticia a la prensa para que salgamos en los medios y todo. La abogada nuestra le dijo, ni se te ocurra, porque mañana van a estar los abogados católicos en la puerta para impedir el matrimonio. Así que, bueno, nos casamos un poquito, un grupito. Había jueces que tampoco querían casarnos, pero encontramos uno que sí quiso. Y además, las felicitaciones a la doctora jueza Liberatori, que yo le dije, qué bien puesto tiene el apellido usted, doctora, porque fue la que dio la orden de casamiento. Lo que no se imaginaba ella cuando nos llamó para darnos la orden era a quién le iba a dar ese permiso. Y cuando fuimos a recibir con la abogada, venía la doctora con su carpeta caminando y dijo, ¿dónde están las chicas? Somos nosotras. No soltó la carpeta, pero casi. Y después dijo, no, pero muy bien, muy bien. La cuestión es que nos dio la orden y después que terminó la ceremonia de casamiento se abrió la puerta a la prensa. Yo les puedo asegurar que ese día, además de la felicidad que teníamos, estábamos muy divertidas porque de verles las caras a la gente cuando nos presentaron como primer matrimonio igualitario de mujeres, teníamos las dos 67 años y 40 años de estar en pareja. Así que eso fue muy bueno, muy hermoso. Y ahí comenzó la campaña. Eso fue el 10 de abril, unos meses antes de que salga la ley.
Y el día que salió la ley fue un festejo enorme, hermoso. Era invierno, pero yo perdí hasta mi sombrero de piel que tenía, una gorra de piel, y no sé dónde fue a parar, porque fue muy, muy, muy buena. No el fin de la lucha, porque la lucha tiene que seguir, y como mi trabajo, lo que estoy haciendo yo ganas de seguir viviendo no tengo sin ella. Pero hay cosas que hay que hacer. Hay palabras que hay que decir y hay caras que hay que mostrar y hay ejemplos que hay que dar. Entonces, estoy terminando, ya está para editarse un libro con la historia nuestra, pero desde que nacimos hasta que nos casamos, pero en el medio toda la historia de América Latina, América del Sur, y de todo lo que pasamos durante tantos siglos de posesión y que todavía seguimos, pero un poco menos. Entonces, por eso, la historia termina el día de nuestro casamiento. Y espero que poder presentarlo acá y después ir a Colombia a presentarlo allá, porque allá está el inicio de nuestra vida feliz y el agradecimiento por el buen trato. Cuando nos llevaron a Colombia por la película, era el año 2013, y yo le decía a Cachita, pero una cosa es que no te reclamen, que no te digan nada, y otra cosa es que vaya uno con la libreta. No sé cómo nos irán a recibir. Llegamos al pueblo, es un pueblo chico que se llama Pibijay, está en el departamento de Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Pero más se relaciona con Barranquilla, que está más comercial que Santa Marta. Santa Marta es más turística. La cuestión es que llegamos al mercado donde ella tenía su taller. Eso fue algo inolvidable y maravilloso. El mercado se paró. Todo el mundo a abrazar, a saludar. Fue muy lindo, muy lindo. Mucha felicidad con esa gente tan buena con la que compartimos tantos años y donde fuimos felices a pesar de todo lo que me tocó romper. Hice lo que pude hasta el último. Más no sé, pero recién cuando regresamos acá y empezamos a encontrar a la gente peleando y nos metimos en la lucha, fue cuando pudimos ser felices, completamente felices. Y me disculpan, pero yo no puedo seguir hablando porque me duele mucho vivir sin ella, me cuesta mucho. Gracias por esta realidad. Por más que sea triste para mí, siempre voy a tener presente lo que nos dijo la señora esa. Ahora, gracias a usted, ahora puedo ser feliz con mi hija. Y que padres e hijos sean felices viviendo todos en lo que son en sí. Eso es el premio más grande del ser humano. De haber nacido, poder vivir y poder disfrutar de lo más grande que tiene uno, que es el amor. No hay una situación más cercana a estar en otra persona que el acto de amor. Y sobre todo las mujeres que se liberaron con mucho trabajo y que todavía siguen sin poder liberarse del todo. Y que hay una amenaza muy grande mundial de que ese poderío económico que tienen las religiones, donde todavía tienen a las mujeres abajo, es un peligro que está pasando, a pesar de que hagan mundiales, a pesar de que hagan campeonatos, a pesar de que se quieran integrar, las mujeres ahí todavía siguen sin poder tener derecho a vivir como quieren.
Así que ojalá que esto también cambie y ojalá que antes de que explote una guerra mundial, explote una solución mundial, por favor. Eso es lo único que pido. Muchas gracias. Bueno, nos quedaríamos toda la tarde escuchándote. Gracias. Gracias, Normi, siempre por compartirnos tu vida, tu lucha, tu militancia. La idea es que, nada, van despertando un montón de situaciones y de preguntas que quisiéramos hacerte ahora. Vamos a darle la palabra a las compañeras para que puedan compartirnos también su disertación y después vamos haciendo preguntas porque Normi trajo un montón de situaciones para poder pensar que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la visibilidad. Disculpen si me pasé, pero... No pasa. Da mucho placer escucharte siempre, Normi. Y también vale la alegría que vos hoy estés acá pudiendo compartir esta experiencia en este lugar. Y bueno, ya tomamos nota para que la presentación del libro también se haga acá. Así que ya asumieron el compromiso. Bueno. Por último, de verdad... Ya no te creemos, Normi. Está en proyecto un libro que tengo un montón de apuntes, que lo que tengo que hacer es ordenarlos y pasarlos, con referencia no solamente a la sexualidad, sino el libro se va a llamar El libro gordo de la mentira mundial. Desde que yo me acuerdo que existo en el mundo, vengo viendo que me dicen mentiras, una mentira tras otra, una tras otra, y siguen. Entonces, que Colón descubrió América sin darse cuenta, mentira. Y hay un par más, pero no entremos ahora en esa porque no vamos a salir. Bueno, gracias, Normi, de nuevo. Y ahora vamos a darle la palabra a Estefanía Visioli, asesora del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, delegada de UPCN en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Gracias, Estefanía. Bueno, qué nervios, como decía Mica, qué nervios escucharse en ese micrófono y qué nervios un poco porque las mujeres, las lesbianas, los gays, las trabas, no estamos acostumbradas en general a estar en estos espacios, a estar en espacios donde estamos en exposición, porque siempre las voces que escuchamos son las voces masculinas. Hoy, por suerte, estamos acá gracias a las compañeras las compañeras de UPCN que están trabajando para visibilizar y para generar estos espacios en un lugar como este, que es un antiguo palacio de una familia oligarca, de la oligarquía argentina, los Anchorena, y que estemos acá no es una casualidad, para nada, sino que es el trabajo de muchas compañeras lesbianas, gays, trabas, trans, bisexuales, que vienen trabajando desde hace muchos años, desde sus espacios de pertenencia, de militancia, ya sea, como contaba Cachita, una historia de vida, de militancia, que surgió por una inquietud, y terminó hoy en una militancia política, en un libro que nos va a presentar, que si Ro nos permite lo vamos a presentar acá. Y vamos a volver a venir todas y todes. Entonces, un poco también recuperar esos recorridos de esas compañeras que lucharon en muchos espacios. A mí me toca hoy hablar acá del espacio sindical. Yo soy, como leyó Micaela, delegada de UPCN en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero además soy trabajadora de ese mismo ministerio. Y como trabajadora estuvimos con muchas otras compañeras, muchas caras que por suerte veo hoy acá, y les voy a poner nombre a esas caras, porque si hay algo que hace el patriarcado y todo esto que decía Norma, que escuchamos todo el tiempo, es invisibilizarnos. Entonces,
en ese ministerio yo trabajé en el Plan Nacional de Igualdad, en la diversidad, junto con compañeras como Mica, como Ro, Recal, como Eli Cuñado, compañera sindicalista lesbiana, visiblemente lesbiana. Esto es muy representativo, decir visiblemente lesbiana en los espacios sindicales, ¿no? Entonces, trabajamos todas quienes hoy estamos acá haciendo ese plan, que nos costó mucho, que lo hicimos, que lo presentamos en el 2021. Bueno, para mí es un honor estar hoy acá sentada. Más que un honor, un orgullo, digamos, que es una palabra que nos cabe mejor. Porque, bueno, lo que decía antes, ¿no? Esto de que hay muchas que cargaron sobre sus cuerpos un montón de violencias para que hoy podamos estar sentadas en esta Cancillería hablando de visibilidad lésbica. Yo les voy a compartir algo más desde lo sindical, desde lo laboral, que tiene que ver un poco de pensarnos como trabajadoras, como sindicalistas. Me imagino que si hay algo que compartimos todas acá es que todas somos trabajadoras. Y en esos espacios, los espacios de negociación colectiva, en esos espacios colectivos, nos reconocemos y vamos trabajando desde ahí. En este sentido, no quiero mucho aburrirles con historia que ya deben conocer, sino más bien hablar de determinados hitos, ¿no? Dentro de lo que es el sindicalismo y más específico lo que es el sindicalismo para las trabajadoras sindicales en nuestro convenio colectivo. Nuestro convenio colectivo es, digamos, la herramienta que tenemos para defender nuestros derechos en los espacios laborales, la única, diría yo, herramienta, así como la ley de matrimonio igualitario es lo que nos permitió que Normita pueda casarse, así como lo hacían muchas otras parejas heterosexuales. Y dentro de este convenio, un poco pensar que a través de ese convenio nosotras vamos consagrando derechos. ¿Y por qué hablo del convenio y de las leyes? Es medio aburrido, pero está bueno entender que es la única herramienta que nos permite defendernos, siempre, independientemente de quién esté en el gobierno. Hoy tenemos un gobierno compañero, podríamos decir, mañana no lo tenemos y nosotras, las sindicalistas, trabajamos con ese convenio colectivo. Dentro de ese convenio colectivo, lo que me gustaría marcar son algunos hitos importantes en cuanto a los derechos de mujeres, lesbianas, bisexuales, gays, travestis y trans. El primer hito que me gustaría marcar es que al momento de la homologación de nuestro convenio colectivo, que fue en el año 99, ya había un capítulo que hablaba del acoso sexual. El capítulo se titula Erradicación de la violencia laboral y habla específicamente del acoso sexual. ¿Y eso cómo llegó ahí? Imagínense que en el 99, yo me imagino, eran todos señores sentados en una mesa de negociación paritaria. Eso llega ahí porque hay muchas compañeras que de manera visible y algunas otras no visible empujaron todos los días adentro de los sindicatos para que haya un artículo que hable del acoso y de la violencia sexual. Porque quienes sufrimos ese acoso y esa violencia sexual somos las mujeres, las lesbianas, las travestis, los trans, no otras identidades. Además de eso, también tenemos, que hoy hablábamos también con las compañeras de UPCN, una comisión paritaria, esto fue creado mucho más adelante, que es la Comisión de Igualdad y Oportunidades de Trato, que esto también lo menciono, puede parecer aburrido, pero lo menciono porque también son las herramientas que tenemos para luchar contra la violencia y que muchas veces no la conocemos. Y no es casualidad que no las conozcamos, ¿no?
Hay un trabajo también para invisibilizar, además de invisibilizar nuestras identidades, invisibilizar todos esos espacios que nos permiten defender nuestros derechos. Esa comisión paritaria es una comisión que funciona con el Estado empleador y los dos sindicatos que tiene el Estado Nacional, que son ATE y UPCN, y trabaja para erradicar la violencia y para tratar todo tipo de situaciones de violencia que se vivan en los espacios laborales. Y además de atender estas situaciones, también tiene como objetivo promover la igualdad de condiciones en los espacios laborales. No es menor, parece una tontera, pero no es menor que tengamos una mesa paritaria. Las mesas paritarias, como todo, a veces funcionan mejor, otras peor, pero tenerla es un alivio. Después, otro hito que me parece muy importante mencionar es la licencia médica para adecuaciones corporales. Hace poco tiempo logramos, a través de la lucha, y más específicamente de la lucha que llevan acá adelante las compañeras de UPCN, incluir una licencia de 30 días para la atención y el tratamiento médico, hormonal y quirúrgico de las personas trans que trabajan en el Estado. Esto, que también puede parecer algo, bueno, es una licencia. Sí, es una licencia, pero es una licencia que visibiliza a un colectivo históricamente relegado, desatendido, golpeado y vulnerado en sus derechos. Bueno, si bien todos estos derechos que mencioné, que hemos ido adquiriendo, tardamos muchos años, ¿no?, en llegar a esto. Lo pueden decir las compañeras que están acá, como Eli, Cuñado. Tardamos muchos años. Pero hoy en día yo creo que son derechos adquiridos y casi que indiscutidos. Y a veces cuando son discutidos, o tenemos situaciones en donde son discutidos, ahí estamos las compañeras de las organizaciones sindicales para discutirlos, para reclamarlos y para resguardarlos. Bueno, esto es un poco parte de las luchas que damos un poco para afuera, ¿no? O sea, para afuera de los sindicatos. Después también tenemos que hablar de las luchas que damos internamente en los sindicatos, que no son pocas, ¿no? Porque adentro, o sea, así como los espacios de la vida pública son espacios muy masculinizados, en general los espacios de los sindicatos para adentro también son espacios muy masculinizados. En este sentido, el sindicato del que yo formo parte, UPCN, ha hecho muchas conquistas. Las compañeras que se pelean todos los días han hecho muchas conquistas, al punto de que hoy, después de 2 periodos electorales, tenemos más del 51% de compañeras mujeres y lesbianas, visiblemente lesbianas, adentro de nuestra comisión directiva. Entonces, esto no es poco, digamos, para un sindicato, y para saber que tenemos una ley de cupo sindical que establece solo el 30%. La ley de cupo femenino sindical dice que pone como piso el 30%. Bueno, en UPCN tenemos un 19% más de ese piso, y lo digo no solo por eso, sino porque no es solo un cupo, sino que hay una realidad. La compañera que a mí me invitó a sentarme acá es una compañera lesbiana, visiblemente lesbiana, que forma parte de esa comisión directiva. Y además de esa compañera tenemos otra compañera que es secretaria de organización. Para quienes no están tan familiarizadas con los espacios sindicales, la Secretaría de Organización en general es una secretaría fuerte adentro de los sindicatos, y ya redondeo, y ¿cómo se llama? Es generalmente reservada a los varones, ¿no? Estos espacios donde se maneja tanto poder, en general están reservados a los hombres. Bueno, una anécdota chiquita que me gustaría contar antes de llegar acá.
un poco preparando qué iba a decir acá en este espacio. Estábamos hablando con Laura, mi compañera, la que me invitó acá, y me dice, estábamos hablando de, bueno, qué vamos a decir, qué sé yo, y me dice en un momento, para nosotras las lesbianas, esto en el medio del pasillo de UPCN, de la seccional de UPCN. La seccional es el espacio donde están todos los dirigentes, en general hay muchos hombres circulando. Y en el medio del pasillo me dice, para las mujeres fue muy difícil, para las mujeres lesbianas, visiblemente lesbianas, fue muy difícil llegar acá. Y yo para mí adentro pensaba así, fue muy difícil, pero en algún punto lo logramos, porque si vos, Laura, hoy me estás diciendo en el medio de un pasillo, te estás reivindicando abiertamente lesbiana, quiere decir que algo hemos podido construir. Y para cerrar, acá sí, por ahí algo que me gustaría que podamos un poco discutir, y ya te juro que termino, Mica, hablar un poco de la violencia en los espacios laborales. La violencia en los espacios laborales es algo que destruye la subjetividad de las compañeras. Y en general digo de las compañeras, porque en general la violencia, otra vez, como decía antes, se ejerce hacia las compañeras. Y a nosotros hoy nos pasa que esta violencia en muchas ocasiones la ejercen otras mujeres. Entonces el llamado acá, aunque sea un poco desagradable, digo, estamos entre nosotras, está bueno poder visibilizar, discutir, ponerle palabra, como decía Normita también. Un poco reflexionar y discutir en nuestros espacios de militancia y hablar con las compañeras que tienen o detentan algún tipo de poder. No llegamos hasta acá, compañeras, para hacer eso. Entonces tenemos que reflexionar sobre cómo ejercemos el poder también las mujeres, cómo nos relacionamos también las mujeres entre mujeres, porque muchas veces hay mucha violencia y la violencia destruye, corroe, desarma, y en el Estado lo que hace la violencia es desjerarquiza y destruye las políticas públicas. Y las políticas públicas, al final, en última instancia, son las que nos permiten tener un Estado fuerte y conseguir igualdad entre las mujeres, para las mujeres, para las diversidades, para las trabas, Entonces, llamo a una profunda reflexión en torno a cómo ejercemos el poder, sobre todo en los espacios de trabajo y sobre todo en el Estado, ante una avanzada muy fuerte de la derecha, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, muchas gracias y acá termino. Gracias, Steffi. Bueno, vamos a lo que, nada, también mucho para debatir. Hay muchas compañeras y compañeros que hoy están acá presentes que seguramente también son parte de organizaciones sindicales. El recorrido de las lesbianas adentro de los sindicatos no fue, no es y no va a ser nada fácil, porque siguen siendo territorios en disputa, porque sigue siendo el poder parte de una discusión que, bueno, que tenemos que seguir dando. Así que ahora pasamos a las preguntas, pero vamos a darle la palabra a Mailén García, directora general de Data Género, Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, licenciada en Sociología y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe. Se especializa en indicadores con perspectiva de género y en la revisión de procesos integrales de producción de datos. Es docente en la UBA y la Universidad de Mar del Plata. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y cuando venía para acá y pensaba que por qué sentarse hoy acá y cómo hacernos más visibles, pensaba mucho cuando me di cuenta que la ciudadanía también era sexual. El día en que me di cuenta que también era heteronormado, que había un solo modo de ser ciudadano. Y fue muchos años después del que me di cuenta que cuando me habían explicado que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre nos había excluido como mujeres. Y son como esos momentos en los que una cae en
cuán afuera te quedaste incluso siendo parte, ¿no? Porque a mí siempre me interesó el Estado y la cosa pública y me costaba. Y a la vez, cuando te escuché recién, Normi, no pude dejar de emocionarme mucho, y esto no lo iba a contar, pero me conmoviste para contarlo, que cuando yo me uní civilmente con mi compañera, no esperábamos nada más que fuese un trámite, casi que no pensábamos que nos iban a tratar muy bien tampoco, y nuestros compañeros, amigos, parejas heterosexuales que conocían, había sido bastante un trámite para ellos. Así que llegamos al registro civil sin ninguna esperanza, era todavía saliendo de la pandemia. Y la mujer, se llama jueza de paz, no tengo ni idea del nombre, nos dijo a nosotras y a nuestros amigos, los testigos, que ante el Estado argentino, como yo era una representante, necesitaba dar fe de nuestro amor, y que por favor le pedía a nuestros amigos que hablaran de nuestro vínculo. Y terminamos todos llorando. Fue un momento muy, muy hermoso, que de verdad nadie esperó, y que nadie esperaba que eso fuese más que un trámite, ¿no? Y entonces, cuando te escuchaba, pensaba qué pasa 10 años después, ¿no? Como una lucha, un hito, y cuando ese papel, que hasta empieza a parecer más burocrático, todavía sigue conmocionándonos por la diferencia, porque seguimos sintiendo casi que lo hacemos con cuidado, lo hacemos, pero tampoco queremos romper todo, porque a veces como decías, ¿no? La imagen, los medios, las críticas que puedan venir después. Así que, nada, 10 años después es muy lindo. Y gracias por abrirnos caminos. Pero si de hablar o de ponerle palabras para hacer visible se trata, yo quiero traer la pregunta de ponerle números, si queremos o no. Y para eso les voy a contar un poco qué es Data Género, qué hacemos y por qué quiero pensar a la visibilidad de todos los que integramos el colectivo LGBTI, queremos o no ponerle números. Queremos contarnos, queremos vernos reflejados en los datos, en las estadísticas, queremos producir estadísticas sobre nuestras vidas o no. Y yo, como recién leía muy brevemente, soy socióloga, empecé a trabajar con datos en áreas de estadística del Estado, y me fui encontrando con que siempre que quería plantear algún tema de género era una loca, etcétera, ¿no? Como las violencias estatales que se ejercen mucho también. Y eso me llevó a alejarme, y en uno de los tantos eventos que se hacen por el 8 de marzo me encontré con 2 compañeras y empezamos a hablar de la importancia de generar un espacio para dar discusiones feministas desde o trabajando con datos. Y así creamos Data Género. Hoy hace 3 años de eso, fue un 7 de marzo. Y la idea fue generar un observatorio de datos para monitorear cómo las diversas prácticas que hay sobre datos, y ahora voy a explicar un poco qué es eso, afectan la vida de las mujeres y de las personas LGBTI en América Latina. Y qué queríamos decir, y si queríamos o no aportar a la discusión desde nuestra mirada y en nuestros propios términos. Y así empezamos a trabajar. Y eso hacemos hoy como organización. Y en ese sentido, la pregunta que traigo, de lo que quisiera como compartirles para pensar, para reflexionar, la verdad es que no hay una solución, no hay una respuesta única a todo esto, es eso. La primera pregunta es si queremos que haya datos sobre nosotros, qué datos existen y por qué y de qué manera han sido relevados hasta ahora. Y la tercera es qué consecuencias éticas y materiales tenemos que tener a la hora de pensar procesos de producción de estadística y de datos de las personas LGBTI. Y digo esto porque hay consecuencias sobre nuestras vidas, pero voy a empezar en orden y muy sintéticamente. La primera pregunta sobre si queremos o no queremos tener datos, me parece que tiene en principio como 2 universos para decir, bueno, ¿quiénes van a producir esos datos? Desde las organizaciones, desde el activismo o desde el Estado. Y tengo algunas ideas para traer y para reflexionar
en estos dos sentidos. Y si miramos desde los activismos, me parece que en la historia rápida de la Argentina encontramos que las organizaciones travestis, de transexuales y trans, sobre todo, han hecho, desde el 99 para acá, un largo trabajo de visibilizar sus vidas y sus condiciones de vida a partir de encuestas y relevamientos. Si hoy podemos saber que la esperanza de vida de la población travesti trans es tan baja, es porque ellas y ellos lo contaron. Mientras que, tal vez, los que y las y les que integramos las otras siglas, ¿no?, la parte LGB, no lo hicimos tanto. Y ahí es donde cabe la pregunta, si queremos datos, queremos saber también sobre nuestras condiciones de vida y sobre nuestras opresiones, o no, porque también es legítimo no querer saberlo. Y también es legítimo, digo, seguir siendo invisibles también a veces nos repara de la violencia que ocurre también cuando nos hacemos visibles. Y en contextos complejos como los que empezamos a vivir, esa pregunta no deja de perder sentido, ¿no? Yo soy más de los que creen que sí, que tenemos que producir datos y que esos datos también son la forma de empezar a pensar estadísticas no binarias y estadísticas con perspectiva de género que vayan más allá de las formas normadas que nos enseñaron, y que los números sirven mucho para seguir ordenando y seguir disciplinando de esa manera. Y después está la pregunta si queremos que además, o sea, si las queremos producir desde las organizaciones o si queremos que el Estado las produzca. Y si queremos que el Estado las produzca, bueno, ¿qué implica y qué riesgos hay? Y ahí yo quería contar o quería traer como dos buenos ejemplos de qué cosas están haciendo otros países para contar. Porque me parece que hay puntos que podemos pensar y de conexión entre el activismo y el Estado para ello. Uno es el caso de México, que tiene la primera encuesta nacional sobre población LGBTI, que la publicó el año pasado. Y es una encuesta muy grande, es la primera encuesta de hogares en América Latina de esas características, y querían conocer más sobre cómo era, cómo vivía y qué le pasaba a la población LGBTI en México. Así que la hicieron, descubrieron que el 5,1% de la población mexicana es LGBTI. De eso tengo algunos machetes porque me voy a olvidar bien de los números. El 4,6% son lesbianas, gays y bisexuales, y el 0,9% son personas trans, travestis y otras identidades de género. Y algo interesante, por ejemplo, de lo que muestra México, porque a veces podemos pensar, bueno, ¿cuántos somos en nuestras comunidades, no? Como de repente no sabemos, todavía no están los datos del censo publicados, así que en Argentina no tenemos ni idea cuántas personas tienen una identidad de género distinta a la cis normada que conocimos hasta los números hasta ayer o hasta hoy mismo, porque no están los datos. Y en el caso de México, por ejemplo, algo interesante es que de ese 4,6% de lesbianas, gays y bisexuales, el 51% de la población se reconoce como bisexual, el 26,5% como gay y el 10,6% como lesbiana. Y la encuesta aborda mucho preguntas sobre la infancia, la discriminación que han sufrido, el acceso o no a la salud mental, el acceso al trabajo, a la educación, y también tiene una parte de prejuicios y qué opinan sobre determinadas frases. Y algo interesante es que esta encuesta se hizo sobre población LGBTI y sobre población no LGTBI. Y a mí hay una de las preguntas que hace la encuesta que los resultados me impactaron mucho, que es que le preguntan, ¿qué piensan? ¿Usted está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar y criar niños? Y en México, el 43,8% solamente de las personas no LGBT está de acuerdo con esa frase, mientras que el 76% de las personas LGBTI mexicanas están de acuerdo. Fíjense el largo camino que le queda a México también por recorrer en la visibilidad y en cambiar un montón de prácticas. Y el Reino Unido es el otro caso que quería poner y que quería traer porque también hizo una encuesta nacional sobre población LGBTI. Y además después hizo un plan de acción desde su área, su Ministerio de las Mujeres,
buscando soluciones a los datos, a los problemas o a las cosas que le habían parecido más graves de los resultados de la encuesta. Y en Inglaterra, algunos de los puntos que me parecieron como interesantes para traer de lo que sigue pasando, es que más de 2/3 de esta encuesta también fue muy grande, fue virtual, no presencial, y la contestaron 108.000 personas. Tiene 108.000, en realidad más, 108.000 respuestas válidas. 2/3 de las personas que contestaron la encuesta dijeron que evitan tomarse la mano en lugares públicos y privados con sus parejas del mismo sexo por temores a reacciones negativas. El 40% de las personas encuestadas dijo que había experimentado un incidente en los últimos 12 meses anteriores a que se hizo la encuesta por alguien con quien no convivían por ser LGBTI. Y de hecho, 9 de cada 10 de esos hechos no se reportaron porque tienen miedo de ir a la policía. Y también, cuando se les preguntaron, se les dejó un casillero libre para que contestaran, muchos contaron que enfrentan agresiones en sus hogares o en sus autos por ser integrantes de la comunidad LGBTI. Y entonces, ¿por qué hablar de qué puede hacer o qué no puede hacer el Estado? Bueno, el Estado puede medir para hacer algo o para no hacerlo o para perseguir, ¿no? Porque siempre tenemos como todas las áreas. Entonces me parece interesante también en momentos en donde la institucionalización de las políticas de género cada vez se hace más visible y más necesaria, más presente y con más presupuesto en nuestro Estado, pensar y aportar a la reflexión de si queremos los datos o no los queremos y para qué. Y la segunda pregunta que les decía, la de qué datos hay, con qué propósitos fueron relevados y cuáles no, me parece súper importante también pensar cuando nos pensamos, o sea, cuando no estamos en las palabras, nos invisibilizan. ¿Y qué pasa cuando nos invisibilizan con los datos? ¿Qué ocurre? ¿No? Siempre nosotras decimos que los intereses que el Estado tiene hacen que algunos cuenten y otros no. Bueno, medimos los fenómenos sobre los que queremos medir o los que queremos hablar. Los demás, bueno, vayan a la larga lista de las cosas que no nos ocupamos. Y me parece interesante pensar sobre cuándo aparecemos y cuándo no aparecemos en la estadística hasta hoy. Y esto, de nuevo, no lo digo para polemizar, sino para pensar en cómo hay un Estado que es parcial, ¿no? A veces avanza, a veces retrocede, a veces más o menos. Si uno mira en las estadísticas de salud, por ejemplo, en la Argentina, el único caso la única enfermedad por la cual tenemos datos desagregados por identidad de género y orientación sexual es el HIV. Es para el único caso. Entonces vale la pregunta, ¿es la única enfermedad que afecta de forma diferencial o nos afecta de forma diferencial entre las personas LGBTI y las no? No lo sé. ¿Por qué solo tenemos datos abiertos por HIV? Y ahora bien, y para cerrar ya, como quiero hablar de cuáles son los riesgos éticos de tener o no tener datos y los riesgos materiales. Porque lo que quiero decir, y esto me parece muy importante, es que más datos es igual a mejor política pública. No es una relación directa ni nada así, o sea, necesitamos datos de calidad sin duda, necesitamos más políticas públicas sin duda, pero que está en el medio es político. No es una relación por arte de magia ni que nos la traen los números por sí mismos. Entonces, ¿cómo viene la ética o cómo entra la ética? Bueno, entra en primero darnos la pregunta y debatir y llegar a cierto consenso sobre si queremos los datos o no los queremos, y si los quisiésemos y estaríamos de acuerdo con que se empiecen a producir o el Estado bien tomara la decisión de empezar a hacerlo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Y por qué hablo de riesgos éticos? Porque vamos a generar datos sobre una población que históricamente ha visto vulnerados sus derechos y ha sido perseguida. Y entonces, como bien sabemos, de nuevo, el Estado puede contribuir a reducir brechas y a la igualdad, o también puede perseguir a poblaciones y hacer que las personas tengan que ir al exilio forzado, como bien también nos contó en su historia Norma. Entonces ahí están los desafíos de, bueno, ¿por qué necesitamos también ser visibles en esta lucha y meternos en estas discusiones y empezar a ser partes de
si queremos o no queremos estos datos y si los queremos, de qué manera. Y para terminar, vieron que yo les decía que hay consecuencias prácticas, ¿no?, que nos interesaba desde Data Género el monitoreo y ver esas consecuencias. Y por ejemplo, en Brasil están avanzando bastante las políticas de reconocimiento facial, de cierto uso de la IA, para digitalizar trámites y hacer a nivel federal cuestiones más sencillas. Pero ¿qué ocurre? En ese proceso, las personas trans están quedando afuera, porque cuando tu expresión de género y ergo la forma física que te va a tomar la cámara no coincide con tus datos biométricos del DNI, entonces dejas de ser un ciudadano. Y sobre eso, y si quieren leer más, hay varias organizaciones que están trabajando el tema. Y no solo es el Estado el que puede tener consecuencias concretas sobre nuestras vidas con nuestros datos. Las empresas llevan mucho más la delantera y lo hacen mucho más. Y de hecho, si quieren o pueden, ahora agarren sus celulares y googleen bandera de enfermos mentales, y van a ver que hoy, cuando uno googlea eso y pone imágenes, la bandera que sale es la bandera LGBTI. Y hay toda una campaña para tratar de evidenciar que Google sigue teniendo algoritmos no solo sexistas, sino también racistas, sino también muy odiantes contra el colectivo. Y hasta hace 2 años, si uno googleaba lesbiana, y lo de la bandera vale también para portugués, si lo googlean en castellano o en portugués, pasa lo mismo con el algoritmo. Y hasta hace 2 años, si uno googleaba lesbiana, lo primero que aparecía eran vínculos a páginas web porno mainstream. O sea, ni siquiera es que eran lesbianas produciendo porno para lesbianas, no, lejos de eso. Y hubo que hacer toda una movida para que eso se corrija. Entonces, esas son las cosas sobre las que quería hablar y traer a la discusión sobre qué pasa con los números, dónde estamos, dónde quedamos en esa discusión, sobre todo en un mundo en el que cada vez más pareciera ir hacia el uso de datos e inteligencia artificial para querer cuasi mágicamente resolver muchos de los problemas que tenemos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias May. Un fuerte aplauso para todas las panelistas. Me voy a parar porque en el sillón hace mucho calor. Mucho calor. Bueno, nada, súper interesante esto como trabajadora social, no sé, el pensar también el para qué queremos los datos y cómo, pero también pensando en que los datos no solamente pueden profundizar determinados estigmas sociales o políticos, digo, también en esto que podía traer Steffi o que también contaba Norma, también poder pensar en que nos puede, o que el objetivo que nosotras queremos es que abra puertas. Digo, así como fuimos una población históricamente relegada por el Estado y que el Estado, si pensaba política pública, la pensaba también de manera binaria y cisexual, políticas para mujeres en situación de vulnerabilidad social, políticas para varones u hombres en situación de vulnerabilidad social. Entonces, ¿en dónde, digo, qué perspectivas de vida estamos tomando cuando pensamos las políticas públicas? Lo piensan personas cisexuales, las piensan en lugares también bastante binarios y las piensan para población cis, y no las piensan para población LGBTI+. ¿Qué trayectorias de vida se están tomando en cuenta cuando se piensan esas políticas públicas que deberían abrir puertas, ¿no? ¿Cuáles son esas trayectorias? ¿Por qué las compas travestis y trans tienen una expectativa de vida de 35 40 años? ¿Qué pasa con las familias de lesbianas? ¿Qué pasa con las personas bisexuales o incluso compañeros gays? Bueno, pero la idea es que podamos participar todos. Trajimos un montón de información que nos trae para pensar también una transversalidad, no solo en la implementación, diseño y ejecución de políticas públicas, sino también para pensar cuál es la sociedad que estamos habitando hoy, qué tipo de sociedad queremos ser. Y la idea es que aprovechemos este hermoso panel para hacer preguntas, así que no sé dónde quedó la historieta, ahí Emma la tiene, después para retomar eso.
Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí va. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún aporte, algún comentario? La verdad es que yo insisto en que sería muy bueno también escuchar las experiencias de las compañeras que trabajan acá en Cancillería y cuáles también las políticas dentro de Cancillería. Hola, bueno, mi nombre es Eli Cuñado, yo no soy de Cancillería, pero soy trabajadora de la Universidad de Buenos Aires desde hace 35 años y hace aproximadamente 26, 27 años que estoy en el sindicato APUBA. Hoy tengo el cargo de prosecretaria de Cultura y Capacitación, soy lesbiana visible, como decía la compañera, muy visible desde muy jovencita. Fui delegada de base muy joven y siempre me visibilicé como lesbiana. Acá mi compañera dice que sí, tiene tantos años como yo en la universidad. Y hablando un poco de la historia, a mí me parece muy importante, a modo de reflexión, como decía, recoger algunas cuestiones. Primero, el recorrido histórico que hiciste, que fue impresionante, porque nosotros decimos, sin memoria no hay identidad. Entonces, es fundamental para las nuevas generaciones, porque yo ahí veo algunas cuestiones que, bueno, daría para otra reunión, algunas cuestiones en las nuevas generaciones que no hay tanto reconocimiento, o al menos yo creo, de algunos recorridos. Y son tan fundamentales para poder ver en estadísticas cuánto hemos avanzado o cuánto todavía nos falta, o cuánto hemos avanzado y llegó un momento en el que todo se paró y se provocó una división, ¿no? Hay como cuestiones que hacen que no trabajemos mancomunadamente, sino que todo se transformó en algo muy individual, muy separatista, ¿no? Y en esto quería retomar lo que decía Steffi. Hay algunas estrategias que nos dimos en el movimiento sindical de mujeres y disidencias, y esas estrategias tuvieron que ver justamente con la unidad, con las intersindicales. Y las intersindicales nos sirvieron para ver dónde nos teníamos que potenciar en cada uno de los sindicatos, en qué temas, en qué cuestiones. Esto fue muy interesante, la primera experiencia intersindical que tuvimos en el Ministerio de Trabajo de Tomada, la primera intersindical por la diversidad sexual. Fue una experiencia súper interesante que nos hizo avanzar mucho en los convenios colectivos de trabajo, que vos también transmitías muy bien como herramienta fundamental para la obtención de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, de alguna manera recuperar esas estrategias de comunión entre las distintas agrupaciones, las distintas organizaciones, los distintos sindicatos. Nada, me parece que estamos en un tiempo en donde prevalece cómo hacer para dividirnos, ¿no? Por ahí suena muy burdo lo que estoy diciendo, pero es lo que siento y lo que vengo sintiendo en mi pequeña experiencia en el Ministerio de las Mujeres. Tuve el honor de ser asesora de Checha Merchán. La verdad, lamentable que no esté participando en este estado, en este momento, esa compañera imprescindible, de las imprescindibles. Y en ese momento, en esa pequeña trayectoria que tuve ahí, me di cuenta de que tenemos que revisar mucho y muy profundamente cada una de las organizaciones y qué es lo que estamos haciendo, y un poco retomar eso que vos decías, esta cosa entre mujeres. Bueno, es entre mujeres, es entre diversidades, por decirlo de alguna manera general, pero también es entre compañeros, compañeras y compañeres. Bueno, esto como para... Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las panelistas, muchas gracias a los compañeros de Resoji, a Alba Rueda también por coordinar la actividad. Yo soy Claudia Pantoja, soy delegada de ATE Cancillería acá.
Y así que, bueno, muy contenta también de que haya surgido también este tema de la importancia de las organizaciones sindicales en, bueno, ¿no? Tomando un poco de las experiencias de otro tipo, ¿no? De organizaciones. Creo que, bueno, acá hubo unas experiencias hermosas que nos emocionaron muchísimo y, bueno, tomarlas y un poco y mirarnos hacia adentro, repensar prácticas, ¿no? Del día a día, prácticas sindicato, porque esta cosa de los sindicatos, que es algo hasta hace poco tiempo, era, y todavía lo sigue siendo en muchos lugares, puedo decir con orgullo que por lo menos en mi ámbito, acá en Cancillería, también en la seccional de Capital Federal, las cosas están cambiando, por supuesto hay muchísimo por hacer, pero bueno, también tenemos listas paritarias, en donde hay representación de compañeras de la compañeros de la comunidad, incluidas también las compañeras trans del cupo. Tenemos en nuestra lista 2 compañeras delegadas y esperamos que se multipliquen también en nuestras próximas elecciones. Me parecen espacios fundamentales, digo, como cualquier espacio de organización, ¿no? Pero como bien hablábamos, en los ámbitos laborales hay muchísimas situaciones de violencia de todo tipo, en todas las direcciones podemos decirlos, pero bueno, se recrudecen también dentro del con el colectivo. Así que bueno, realmente me gusta que la Cancillería se vista de estos colores. Acá venimos hace varios años poniendo el tema en agenda, inclusive previo al ingreso de las compañeras del cupo, que esperamos que no se termine. O sea, si bien hemos logrado un avance enorme, pero bueno, todavía queda muchísimo camino porque bueno, en las áreas todavía la integración de las compañeras, que digo, acá hay compañeras que están acá presentes, pues se tuvieron que ir, han vivido también un montón de cosas en lo que es el día a día, ¿no? Que bueno, qué lindo el numerito, vamos, el porcentaje del cupo, pero a la hora de los bifes es mucho más difícil, ¿no? Porque la capacitación y el acompañamiento no son los que deberían, o hay un acompañamiento desde algunos espacios o en algunas áreas más que otras, pero todavía sigue habiendo, no sé si poca sensibilidad, no sé, digo, estamos en discusión también de cómo les llamamos a estos espacios, ¿no? De sensibilización, capacitación. Por supuesto, hay gente que está con muchas ganas de elaborar estos temas. Digo, por suerte tenemos ahora un punto focal de género que se puso al hombro esto y que trabajó junto a los sindicatos en un protocolo específico de la Cancillería, que es un lugar muy especial. Un poco veíamos a Belén que nos contaba de lo que es, ¿no? La vida diplomática y lo que implica, ¿no? Desde, o sea, los distintos tipos de contratación que hay hacia dentro de la Cancillería. Digo, es complejo y particular, por eso era muy necesario que se armara algo particular, sin pensar que estamos en una burbuja, ¿no? Por supuesto, pero bueno, había algunas cosas que atender acá adentro que, por suerte, bueno, de a poco esto se está encaminando, pero bueno, queda muchísimo trabajo por hacer. Por suerte hay un grupo muy, muy activo de compañeros, compañeras que están participando activamente y, bueno, hace poquito tuvimos inclusive un plenario de las seccionales de CISDAT de Capital, en donde pudo haber algún intercambio con compañeros de otros ministerios. Y bueno, esa organización, ese teje, ¿no? Esas redes que se van armando, esas experiencias también intergeneracionales, porque tenemos compañeros de no sé, más de 5, no solamente jóvenes, muy jóvenes que también hay, sino también tenemos compañeras de más de 50, Paula. Okay. No, pero me gusta porque lo intergeneracional acá me parece que hoy fue muy importante y aprendemos muchísimo también, ¿no? Así que bueno, nada, saludar nuevamente y muchísimas gracias por venir y bienvenidas siempre acá a esta casa que da un poquito de miedo por momentos, pero no, en realidad no. Las cosas son bastante, seguimos siendo el Estado, no tenemos aire acondicionado allá, o sea, acá tampoco, digo, es bonito para la foto, pero bueno, también tenemos algunos problemas, digo, como para que no nos envidien tanto, la verdad que también tenemos algunas cositas acá que solucionar. Así que bueno, nada, en nombre de ATE, pero también de mis compañeras y compañeros, que por supuesto también si quieren tomar la palabra están acá para hacerlo, pero muchísimas gracias. Bueno,
Por suerte somos fieles al ventilador Liliana, que no nos falla, no nos falla. La presento. ¿Por qué no? Voy a leer cómo ella quería ser presentada. Ahí va. Bueno, Adriana, te mandamos un beso muy grande y le damos un muy fuerte aplauso a Adriana Carrasco, periodista, militante y feminista lesbiana, una de las precursoras del movimiento lésbico en Argentina. Te mandamos un fuerte aplauso. Y feliz día de lucha, compañera. Bueno, ¿alguien más quiere contar? Ahí va. No, voy a ser breve igual. Bueno, yo me llamo Cande, estoy en el punto focal de materia de género, el FOGENE, que aborda casos de situaciones de violencia laboral y violencia por motivos de género en la Cancillería. También estoy como delegada de ATE y también recientemente colaboro con el punto focal de diversidad sexual y de géneros. Al respecto de lo que decía la compañera, solo quería recordar que muchas veces las estadísticas son usadas también por los políticos como una excusa, porque por ejemplo cuando yo soy de Córdoba y nosotras cuando presentamos el cupo laboral trans allá en la municipalidad, nosotros exigíamos el 3% primero, o sea, nos poníamos bien arriba. Y después nos decían, bueno, pero ustedes no saben cuántas son, no saben, búsquenme estadísticas para ver cómo armamos el proyecto. Entonces nosotras nos miramos entre nosotras, entre nosotres, y nada, no sabíamos cuántas personas trans éramos, de qué moríamos, cuáles eran nuestras enfermedades, dónde vivíamos, no sabíamos nada porque ni siquiera, o sea, habían estadísticas del INDEC acerca de cuántas personas habían hecho el cambio registral, solo habían estimaciones. Entonces está bueno saber eso, ¿no? Que las estadísticas, sí teníamos recorrido territorial, que es eso distinto, estadísticas territoriales, pero para ellos no era suficiente. Pero nada, eso quería aportar, que muchas veces las estadísticas están buenas, pero en manos de quién o como excusa para qué, porque muchas veces se usan como excusa y nosotros como organización no teníamos el presupuesto para hacer una encuesta municipal o provincial. Entonces, nada, ver eso, observar esos detalles que por ahí en las estadísticas resultan muchas veces en excusas para no legitimar y aprobar derechos para las personas. Nada, eso es pequeñito que me hizo acordar eso. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra, hacer alguna pregunta, hacer algún aporte? Creo que pasamos acá como por tres grandes áreas, por lo menos de la vida, que es la vida personal, la vida política, la vida pública, la vida estatal, la vida sindical. Para quienes somos parte de las organizaciones sociales, para quienes habitamos el Estado, tanto en el trabajo como también un lugar en el que creemos que es parte de la transformación, conocer con quienes laburamos cotidianamente también hace de los espacios más humanos, más empáticos. No es lo mismo saber si hay compañeras que son lesbianas, compañeras que son bisexuales y que no se confunda, esto no tiene que ver con meterse en la vida de las personas, sino que tiene que ver con fortalecer los espacios de laburo que tenemos las personas. Digo, desde lo sindical, pensar en cómo con los convenios colectivos de laburo podemos estar todo el tiempo repensando las licencias que tenemos, qué pasa con la fertilización asistida, qué pasa con las maternidades, qué pasa con las familias, qué pasa con los cuidados. Digo, esa es la vida cotidiana después de todo, es conocer con quiénes laburamos, de qué manera laburamos, de qué manera hacemos red, que las personas puedan ser visibles en sus espacios de laburo, también tiene un objetivo muy claro que tiene que ver con la red. No es lo mismo saber que hay otras compañeras lesbianas trabajando en el mismo espacio que nosotras a no saberlo. Hace muchos años te decían, bueno. No es necesario que digas que sos lesbiana, eso forma parte de tu vida. Totalmente.
absolutamente. Sí. Totalmente. Bueno, esto que trae la compañera también, ¿no? Digo, las que hemos pasado también por situaciones, digo, se van rearmando nuevos códigos sociales, esto de hablar de un cis-passing, hetero-passing, ¿no? Digo, ¿cuántas veces también por tener el pelo largo nos han dicho, pero no pareces? Como había que parecerse. Hoy le decía a Martu, una compañera, que bueno, que hoy no me puse la camisa de flores, porque me quería poner los pines, entonces no podía tener todo. Y hablábamos sobre el refuerzo, ¿no? Como de los estereotipos constantes del no pareces, o de que a un compañero gay le digan qué desperdicio. Esos son los comentarios cotidianos con los que convivimos cotidianamente, aún hoy en el año 2023. Porque no sé cuándo te habrá pasado eso, Eli, pero digo, para ponerlo en términos de años, a mí en el 2021 me pasó una pequeña anécdota en Santa Cruz. Estaba dando una capacitación sobre abordajes integrales con perspectiva LGBTI+, y también me presento de esa manera. Hola, soy Micaela, soy lesbiana, y una docente me dice, no hace falta que digas con quién coges. Digo, y poner esas palabras acá en este espacio que también es público y político, que es el Estado, tiene que ver con que no se trata de con quién tenemos relaciones sexuales. Hay gente que lo puede vivir, por eso también traigo esto que traía María Belén, así la retomamos también desde las, ya deben ser allá como 3 días más, seguro es invierno. Que ella hablaba de la orientación sexual, de cómo vivía su vida siendo diplomática. Bueno, que ahora podamos empezar a hablar también, digo, hay algo más que la orientación sexual que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver cómo vivimos nuestras vidas, de qué manera vamos a hacer las compras, de qué manera nos vinculamos. O sea, yo soy amiga de mis amigas siendo lesbiana. Yo pienso en cómo laburo siendo lesbiana. Yo voy a hacer las compras a la verdulería siendo lesbiana. No es que, bueno, ay, ahora soy una ama de casa y voy a hacer, o sea... digo, y tiene que ver con eso porque parece que es una dificultad a la hora de pensar en cómo, bueno, pero no entiendo, como cuál sería la cuestión ahí si vas a hacer las compras, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque la vida es política y porque todo lo que vamos haciendo tiene que ver con cómo construimos nuestras identidades. Pero bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, alguna de ustedes, Cumpa, si quiere abrir algo más, si quiere aprovechar este momento. ¿Saben de dónde salió el término lesbiana? Contalo. ¿No? Contalo. Espérate que me voy a arreglar la garganta primero que me... No, ya me... una pastilla. No, quería preguntarles una cuestión de información, digamos, ¿de dónde sale la palabra lesbiana? ¿Vos sabés? ¿Y nadie más? Lo mismo. ¿Vos? Bueno, decímelo. Eso que cree que sale de la isla de Lesbos. De Lesbos. La isla de Lesbos, en el archipiélago griego, hace más o menos unos 6 o 7 años atrás, se reunieron los habitantes de Lesbos para pedir que le cambien el nombre a la isla.
porque no querían que se siga usando el término ese con el nombre de esa isla. Contra eso también hay que pelear, así que bueno, sigamos. La transformación, la lucha para que la eje estuviera antes de la G, también esa fue otra etapa, pero digo, la lucha que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? También con lo simbólico y las palabras, es súper interesante. Por eso está muy bien que sea aquí la visibilidad lésbica. ¿Alguien quiere hacer algún aporte más? ¿Alguna pregunta más? ¿Normi? No, yo quiero que si saben quién vivía en esas islas. Para mí que después del Caribe te fuiste ahí. ¿Cómo? Después del Caribe te fuiste ahí, ¿o no? No, yo ya estaba antes. Pero en la isla de Lesbos, ¿quién vivía? Que no era yo, pero casi, ¿eh? Safo. Una poetisa que sobrevivió a la maquinaria del olvido y de la destrucción que hicieron las civilizaciones anteriores para implantar otras de su conveniencia. Sobrevivió porque total ya estaba muerta y era una poetisa genial, entonces de ahí viene el nombre de lesbiana por Safo. Podríamos ser sáficas. Bueno, antes de cerrar queríamos compartir, la historieta está por ahí, no sé si la pudieron ver, ¿alguien la conocía? ¿Sabían de la compañera Maya Venturini? Adentro de la historieta le agradece a otras compañeras que también son muy históricas dentro del movimiento por la visibilización lésbica, que está Fabi Trón, María Luisa Peralta, Tupac Peralta Pereira, bueno, y que estuvieron en todo este proceso creativo, y también a Emma Song, Noé Gal, Celeste Agüero, Lau Bainotti y Curita de Siva. Es importante que las nombremos a las compañeras, porque así como está hoy Normi acá pudiendo contar la historia y su historia, pero que esa historia es la historia de todas nosotras y de todas las compañeras y compañeros que hoy también pueden casarse, que pueden hacer unión civil, que a pesar de ser un trámite es un derecho, y que por más que no sea el derecho que les toque a todos, es un derecho para toda la sociedad y para construir esa igualdad de la que estábamos hablando. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más, nos gustaría cerrar con también un poema que cierra, no sé si alguien lo pudo leer mientras estaba circulando. Cada vez que nos insultan por nuestro deseo, la pepa. Y cada vez que el silencio cerca nuestras palabras, la pepa. Y cada vez que nos mandan al psicólogo, la pepa. Y cada vez que prefieren nuestra ausencia, la pepa. Y cada vez que nos dan la espalda ante nuestro beso, la pepa. Y cada vez que sienten asco por nuestro cuerpo, la pepa. Y cada vez que nos desean la muerte, la pepa. Y cada vez que tenemos que explicar por qué lo decimos, la pepa. Cada vez que el planeta gira sobre un eje que nos desconoce, la pepa. Cada vez que nos golpean para enderezarnos, la pepa. Y cada vez que el miedo se apodera de nosotras, la pepa. Y cada vez que nos expulsan de los hogares, la pepa. Cada vez que nos encierran en las casas familiares, la pepa. Y cada vez que nos indican cómo vestirnos, la pepa. Y cada vez que la belleza es sinónimo de feminidad canónica, la pepa. Y cada vez que nos dicen que se nos va a pasar, la pepa. Cada vez que el chiste o la burla nos denigran, la pepa. Cada vez que el pleito por la normalidad se disputa la custodia de les hijes, la pepa. Y cada vez que nos despiden del trabajo porque se enteraron, la pepa.
Y cada vez que debemos callar en el trabajo para no perderlo, la pepa. Cada vez que no conseguimos trabajo por nuestra apariencia, la pepa. Cada vez que no pueden imaginar nuestras vidas, la pepa. Cada vez que imaginan nuestras vidas como un problema, la pepa. Y cada vez que nos asignan el lugar de la carencia o el sufrimiento, la pepa. Y cada vez que el sindicato nos niega, la pepa. Y cada vez que los movimientos políticos nos ignoran, la pepa. Cada vez que el feminismo nos considera un asunto secundario, la pepa. Y cada vez que nos encarcelan porque se sospecha de nuestra expresión de género, la pepa. Y cada vez que reducen nuestro habla a los términos de una confesión, la pepa. Y cada vez que se defiende el closet como elección, la pepa. Y cada vez que la diversidad se precipita en mordaza, la pepa. Y cada vez que nos fusilan, la pepa. Bueno, muchas gracias a Alba Rueda, gracias a Cancillería, gracias Ro, gracias Sema, gracias a la compañera intérprete. ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Muchas gracias a todos por haber participado.